Caribe somos, porque el Caribe nos une. Una vez más aquí con ustedes en Radio Funglode, la radio de la proximidad, Delia Blanco, en su programa Caribe Somos, porque también es el tuyo. Te recuerdo que todos los sábados de 12 a 1 y todos los lunes de 8 a 9 p.m. Y siempre tendremos programas especiales recibiendo invitados que nos nutren con sus obras literarias, con su reflexión y con sus obras de arte y sus ensayos. Hoy recibiremos a Margarita Cordero, Margot para los amigos. Margarita Cordero, ese nombre que marcó la democracia dominicana en una pluma de mujer, casi durante más de 50 años. Margarita Cordero, que participó en los momentos más tensos y agudos de la construcción democrática de este país. La recibiremos en torno a su obra Nosotras las de entonces. Es entonces la revolución, la guerra de abril. Con ustedes, siempre aquí, Delia Blanco. ¿Y cuánto tendremos que hablar hoy? ¿Cuánto tendremos que hablar hoy? Y hoy nos vamos a recordar de la guarachera, chico, de Celia Cruz, porque se han cumplido 19 años de su partida y hace más que falta, porque cuando hablamos de voces conductoras no nos podemos olvidar de Azúcar. Lo tenemos que tener sumamente presente. Entonces, aquí hoy también comentaremos que la artista Adela Dore tiene una exhibición en el Museo de Arte Moderno en memoria a su padre, Carlos Dore. ¿Y qué vamos a hacer? Sin literatura no se puede. No se puede sin literatura. Y hoy vamos a hablar de Faulkner. Faulkner, el más sudista de todos los autores contemporáneos de Estados Unidos, el más luisianés, el más latino de los americanos sajones y el creador de la temporalidad y de la transtemporalidad en la obra literaria. Contigo, Delia Blanco, y no se olviden de lo que les voy a decir, nos vamos a vestir de guaguancó, contigo, siempre aquí entre música, literatura, arte y sociedad. Delia Blanco. Por el mar de las Antillas salta un barco de papel. Por el mar de las Antillas. Pues por este mar de las Antillas nos queda una herencia formidable de tantas voces femeninas de nuestro Caribe. Celia Cruz. Celia Cruz, una salsera inolvidable, una salsera que la hemos popularizado con La vida es un carnaval. Y señores, La negrita tiene tumbao. Y sobre todo, su adaptación a la salsa de Yo viviré. ¿Y quién no se va a acordar, Gustavo, de la Bemba Colora, ¿ok? Y que tuvo una vida totalmente fraternal y amistosa con los músicos que marcaron la renovación, Gustavo, de las orquestas caribeñas a partir de los 60. Porque esa guaracha y esa rumba que se metió por Miami, que se metió por Nueva York, que se metió por Venezuela y por México, inundó al mundo. Y lo inundó de tal manera
que recordémonos que esta Celia Cruz, que contrajo matrimonio en el 62 con Pedro Knight, que era su compañero y representante artístico, a quien ella llamaba su cabecita de algodón, porque era un negro, ¿verdad?, con todo un afro de algodón. Y recordemos que ella comenzó su carrera en su Cuba natal, con un reconocimiento de vocalista del popular conjunto musical. Se recuerdan de la Sonora Matancera. Nada más ni nada menos. Entonces, organizándose, yéndose al exilio, esta artista que nació en el 25 en La Habana y que popularizó, Gustavo, popularizó la rítmica, los ritmos, la canción tropical entre rumba, guaracha, bolero, y fue realmente, al final de su vida, un ícono de la salsa. Ella grabó más de 70 discos y responde a toda la polirrítmica del Caribe. Sufrió el exilio, porque hay un lado también del exiliado, no importa a dónde se vaya, el exiliado es exiliado. No hay más nobleza de un exiliado de izquierdas o de derechas. El exiliado es el exiliado, el que tiene que dejar su tierra. Ella sufrió mucho de no poder ir a despedirse de su madre cuando murió, porque las autoridades castristas no la dejaron entrar. Pero Dios sabe lo que pasa en la vida. Es el único que controla estas situaciones, ¿verdad?, tan dramáticas. Y nada, todos sabemos que nuestra Celia falleció a los 77 años, ¿verdad?, en su casa de New Jersey, y dejó el legado más grande que una voz conductora latina pudiera dejar a la salsa. De Quisqueya al mundo. Pues sí, queridos amigos, de Quisqueya al mundo hoy vamos a pensar en William Faulkner de Luisiana, el autor del Ruido y la Furia, de Sartorius. Ese autor que perteneció a la Lost Generation, la generación perdida, que de perdida no tenía nada. Fue la generación intelectual y literaria más ubicada de Estados Unidos. Una generación que le rechazó al presidente Wilson las leyes contra el apartheid y la segregación, y una generación de intelectuales como Ernest Hemingway, que también formaba el grupo, y Dos Pasos, que rechazó la guerra y las guerras, y que se fueron a Europa, precisamente a París, a Francia y a otros países de Europa para nutrirse. Pero ¿por qué hoy Faulkner? Porque Faulkner, en toda su obra literaria, nos envuelve en un sur de Estados Unidos, que es Luisiana, que tiene mucho que ver con nuestro mundo insular. Él se inventó una isla imaginaria dentro de su obra literaria, así como Gabriel García Márquez, probablemente inducido por algún tipo de referencia, inventó su Macondo.
Eso quizás le venga a García Márquez de esa herencia de Faulkner. Y Faulkner ha inventado como la ruptura del tiempo cronológico. Él pone en sus personajes el cómo un recuerdo te puede llevar al pasado, al presente, después te lleva al futuro, y el personaje, al recordarse del pasado, interfiere ese pasado en el presente. Un autor francés de la isla Martinica, Edouard Glissant, escribió una obra extraordinaria que se titula Faulkner, Mississippi. Y aquí en República Dominicana, en el mes de agosto, ya a partir del próximo lunes, estaremos llevando un taller sobre la obra de Faulkner titulada El ruido y el furor. Y se analizará justamente cuál es la conexión del tiempo y del espacio que la obra de Faulkner tiene que ver con autores latinos y con autores dominicanos. Contigo aquí, Delia Blanco, siempre abriéndose al mundo. De par en par. Pues sí, queridos amigos, aquí hoy en De Par en Par queremos recordar que los contagios, por encima de todas las evidencias de que la situación está mejor, los contagios van de 300 y 500 para arriba, pues ayer hemos tenido 736. Y yo quiero participar de un llamado para que la ciudadanía sea consciente y se vacune. Nosotros aquí somos una radio ciudadana, una radio consciente. Y queremos entrar en ese tren que hagamos que cada uno de nosotros tome la conciencia, Gustavo, para la gente que nos es cercana, que no ha terminado su proceso de vacuna, que se vacune, que complete su vacunación, que el país, por mucho que se proteja, es un país con mucha movilidad de pasajeros, de extranjeros, de turistas, de familias, ¿verdad? De gente que va, que viene y que viaja. Entonces hay que participar. Hay que buscar los lugares donde se están vacunando. Eso realmente, no hay libertad sin responsabilidad ciudadana, y es demasiado importante que las familias, los padres, los hijos se den la mano para vacunarse. Contigo, Delia Blanco. Ventana abierta. Queridos amigos, seguimos con la ventana abierta a nuestra insularidad. Seguimos con esa inquietud terrible que nos inspira el contexto haitiano. Una inquietud que nos destroza el corazón para aquellos que hemos considerado siempre
que esa nación tiene en su patrimonio, aunque sean una minoría, una cantidad de artistas y escritores que compiten en el mundo con los mayores pensadores contemporáneos del siglo XXI y también de los artistas. Estamos en una situación tremenda, con imágenes, Gustavo, que acabamos de ver, donde la Organización Internacional, la FAO de la Alimentación, llevando raciones de alimentación para una franja ya abierta y grande de la población de Haití que no tiene con qué comer, no tiene qué comer, no tiene dónde vivir. Y estamos en plena amenaza de ese periodo terrible de ciclones, de lluvias, ¿verdad?, que empobrecen más la condición humana. La situación es tan seria, la situación es tan grave, tan seria y tan grave, que nadie sueñe, que nadie sueñe. Y hay que decir con responsabilidad que si lo que queda protegido de la crisis interna en el país adentro, no puede contar con su diáspora para ser portavoz de todas las urgencias humanitarias para sus compatriotas, si los grandes escritores como Danila Ferrier, como Joël Desrosiers, como James Noel, si los grandes artistas como Edouard Duval-Carrier, como Bárbara Prezo-Stephenson, si toda esa comunidad que está en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, no levantan una movilización de emergencia internacional, es que hay que aterrizar ya. Hay que aterrizar ya. Cuando vemos una imagen de la situación en la que está Haití, a uno le vienen las lágrimas arriba, porque no es verdad, la solución no está de este lado. La solución no está de este lado. La situación es internacional. Pero, frente a ese contexto tan trágico, Gustavo, yo lo único que pido es pudor, compasión y medir señalamientos con actitudes que a veces están muy cerca del racismo. Hay que tener compasión, medida, y no hundir más el dolor de ese pueblo. Ahora bien, quedemos claros. Aquí también en esta sociedad hay gente de bien haitiana, no son solamente trabajadores, ¿verdad? Tienen que hacer algo para el otro lado, tienen que invertir más allá de la frontera haitiana dominicana. Hay una urgencia que nos da tristeza. A rienda suelta.
Como bien les dije, al introducir este programa, a rienda suelta con Margarita Cordero. Cuando uno dice Margarita Cordero, primero tiene la responsabilidad de un nombre que marcó, digamos, la defensa de una prensa escrita democrática en el país durante más de 50 años. Pero no es eso también. Una mujer que selló espacios de reflexión y pensamiento en la participación y la legitimidad de la mujer dentro de la democracia y de la revolución. Cosas que si las hablamos hoy es como, pues no somos dinosaurias. Fundadoras, visionarias. Entonces, Margarita Cordero, lo primero que te voy a preguntar, ¿qué responsabilidad tuvo para ti ese nombre y esa firma? Un peso, Delia, de verdad. Sí, yo creo que el ejercicio del periodismo en la época, en las circunstancias en que yo lo ejercí, aunque lo ejercí hasta el 2015, pero en esa época en que nos conocimos, ser periodista era ser un responsable social de una manera muy comprometedora, muy comprometedora. Y no es porque tenga nostalgia del pasado que digo esto, sino porque hay que admitir que las circunstancias han cambiado y que el periodismo ha cambiado. Y ser, no tanto el compromiso con el nombre, el compromiso con lo que la gente esperaba de una. Exactamente, porque erais muy pocos. Ser relativamente pocos. Aunque no, que en esa época hasta más o menos principio de la primera década del 2000 hubo un equipo de periodistas que se fue después dispersando, pero con mucha calidad, y todavía sobreviven algunos más jóvenes, pero que fueron alumnos de esa generación, y la verdad es que sí que son pocos. Son pocos. Lamentablemente tengo que decir que son pocos desde mi punto de vista, pero están haciendo un periodismo bastante honesto. Honesto. Y yo creo que es muy positivo para la sociedad dominicana. Bien, entonces, algo importante, Margarita. ¿Cómo fue tu infancia y tu juventud? ¿Y cómo llegaste a un día decirte, es ahí que tengo que estar? Mira, yo cuando me han preguntado en otras ocasiones de la infancia, yo digo que no prefiero hablar de ella porque la memoria es una invención permanente. Sí. Entonces nos imaginamos una infancia que posiblemente no tuvimos, la vemos más idílica o la vemos peor, Sí. pero en definitiva, si yo tengo que decir, por ejemplo, yo soy una persona de una extracción muy humilde, que no era un espacio que propiciara la cultura. ¿Por qué no? Sí, por eso te hago, ¿cómo triunfaste de eso? Porque yo creo que hay cosas que de pronto son azares, pero hay que admitirlos como elementos determinantes de la vida de uno. Yo tengo un solo hermano varón, murió una recientemente, 4 hembras, y desde luego en una casa donde hasta ese momento no había libros, a él se le ocurrió pedir un libro y le hicieron una pequeña biblioteca. ¿A tu hermano? A mi hermano. Y entonces, desde luego, yo me aproveché de ella. Comencé a aprovecharme de ella, porque además éramos muy cercanos. Yo fui el hermano que él no tuvo, y durante mucho tiempo me trató como tal. Entonces, posiblemente mis otras hermanas o no les interesaba o no se atrevían a tocarle la biblioteca a mi hermano, pero yo sí. Entonces, esa fuerza tuya como mujer, ¿también puede tener ese origen de esa relación yo creo de que tú sí, a tú con un hermano? Sí, creo que sí, lo he dicho en varias ocasiones. Yo soy la mujer que soy en parte porque lo tuve a él.
Sí. Porque en una época, te estoy hablando de la década de los 50, principios de los 60, donde las mujeres teníamos unas limitaciones extraordinarias, yo me iba con sus amigos a escuchar conciertos de rock, yo me iba a pescar, yo aprendí a fumar a los 14 años, viví una vida de varón. Sí, y eso es muy importante para mujeres de nuestra generación. Claro que sí. Porque yo crecí con mis primos, porque yo era terriblemente traviesa y me botaban todas las vacaciones en una jungla de varones, y ahí yo aprendí mira, tú no sabes lo que a mí me toca cuando dices que ibas a pescar, porque yo iba a pescar a la ría. Sí. Y yo iba a ellos hacían partidos de fútbol en la arena dura, marcaban, y yo era una fan del fútbol porque los apoyaba a ellos, ¿no? Entonces yo creo que esa relación de crecimiento hombre y mujer es fundamental. Sí, evidentemente. Y te repito, lo he dicho en otras ocasiones porque quizás yo no me percaté de la influencia que él tenía en mi vida. Sí. Durante esa época simplemente la vivía, Claro, porque además de él me lleva claro. 6 años. Sí. Es mucho mayor que yo. Y uno no percibe esas cosas, las viví. Simplemente las viví, ir a un concierto de rock con un grupo de varones, eso era maravilloso, irme a pescar, fumar, tomarme mi traguito de vez en cuando. O sea, esa carencia de limitaciones que sin embargo las veía en mis hermanas, sí, yo creo que fueron determinantes para y además iniciarme en política. Claro. También nos iniciamos en política, en el mismo partido, en el mismo organismo. Entonces, justamente es ahí que quiero ir. ¿Cómo te iniciaste en política? Porque yo siempre te he visto, y tengo que decirlo. Yo tengo dos, como así como la tacita de Proust del recuerdo de la Magdalena. Yo tengo 2 puntos de conexión con Margarita. Me acuerdo haberla visto un día en Cambita con Peña Gómez. Peña Gómez, mi líder. Y mira, me engrifo, ¿verdad? Cuando dice mi líder, porque tú sabes cuánto lo quise. Y después, el destino hizo que yo, esa vascorra franco-española, hispano-franca, que viene a República Dominicana, se encuentre el mismo año recibiendo el premio Caonabo de Oro con Margarita Cordero. Y yo la acepté porque estabas ahí. Porque porque son cosas que a mí no va con mi naturaleza, tú sabes. Sí. Entonces, justamente, Margarita, ¿cómo entras en la banda democrática y revolucionaria del país? Bueno, yo tengo que decir que mi padre fue un antitrujillista salvaje. Era un hombre, como te repito, vengo de una extracción muy humilde, él era un simple chofer de carro público, pero con una conciencia política que extraordinaria para mí. Sí. Y nos formó a todos en el antitrujillismo. Yo te cuento que papá nos obligaba a amanecer escuchando emisoras de radio, sobre todo de Venezuela, para simplemente que estuviéramos enterados. Y la verdad es que eso también fue una marca que yo respeto y conservo y quiero en mi vida. Entonces mi hermano ingresó, desde luego, llegó desde capital una dictadura, llegaron los partidos políticos, se formaron los partidos políticos y éramos jóvenes. Y como jóvenes teníamos necesariamente que mirar hacia la izquierda. Era la gran ruptura con la herencia que nos habían dejado nuestros padres, que era el trujillismo. Y cuando hablo de nuestros padres, hablo en sentido general, no de los míos en particular, que fue otra cosa. Pero, te repito, yo creo que la izquierda era lo que te hacía sentir joven en aquella época. ¿Estamos en qué años, Margarita? En el 61. En el 61. 62. 62. Y
entraste directamente a una organización. Al 14 de junio. Al 14 de junio, sí. Realmente es como el movimiento de casi todos los intelectuales que marcaron la izquierda. Exacto. Sí. Entonces, ¿cómo viviste esos años? Mira, fueron años de experiencias muy contradictorias. Porque joven, 46, ¿verdad? Sí, Y 60, sí, muy sí, yo joven. tenía 18, 19 años. Sí. Cuando ingresé al 14 tenía 17. Sí. O sea, yo entré muy joven al partido. Y te repito, muy contradictorio. ¿Por qué? Porque la estructura mental de nuestros compañeros revolucionarios de la época era tan machista y tan sexista como la de cualquier cura del Opus Dei. Entonces, desde luego, esa no era mi manera de ver la vida. No era mi manera de ver la vida y tuve contradicciones serias, que yo creo que se reflejan un poco en lo que he escrito sobre las mujeres. Claro. Sí, la verdad que sí, porque no, a mí me gustaba bailar, a mí me gustaba mi cigarrillo, me gustaba mi cerveza. Gozar la vida, entonces era como la compañera como que tiene gustos muy pequeños burgueses. Bueno, pues Sí, claro. Eso es así. Eso es Entonces, así. y era así. Y me alegro de que fuera así. Sí, exactamente. Sí, porque justamente, por ejemplo, tu conciencia de mujer, tu conciencia de libertad, va por esa libertad de la mujer, Claro. para ti. Es decir, tú defiendes tu condición de mujer, a ver si no me confundo. Eres de esa casta que, siendo tú de dominicana, viene de Simone de Beauvoir. Es decir, a ver cómo yo percibo esto. Percibo que, de acuerdo con el compromiso político, de acuerdo con el compromiso con los compañeros o el compañero, pero soy yo la que decide. Sí, exacto. Es decir, que esa libertad de mujer no pasa por un dogma político. No, definitivamente. Pasa por un sentir. Por un asumirte. Por un como un ser libre. Por un ser libre. Porque fíjate, podemos intelectualizar mucho a Simone de Beauvoir. Pero a la vez de intelectualizarla tanto, es un asunto muy simple. Me decía a mí, mi profesor de la Sorbonne, ¿de qué se trata? Simplemente de clamar permanentemente, soy mujer. Claro. Sí, años después, esa voluntad muy espontánea, sin ningún referente teórico, pero bueno, que reclamaba un espacio como yo como individuo, o sea, como persona, con características propias, con deseos propios. Bueno, después de eso ya encontrará justificaciones teóricas, pero eso viene mucho después. Claro. Y las encuentro en el feminismo. Sí. Desde luego. Sí. Y creo que el feminismo además me hace perfilar de una manera mucho más precisa las cosas que yo hacía y pensaba, porque le dan sentido, le dan contenido. Sí. Antes era simplemente una manera de ser que yo no quería cambiar, porque me eduqué de forma distinta, me eduqué con los privilegios de los varones. Exactamente. Entonces, ¿a partir de qué momento esa Margarita joven, esa Margarita atrevida, esa Margarita libertaria, ya empieza a intelectualizar su libertad? Eso comienza a principios de los 70, cuando comienzan a llegar folletos, ni siquiera libros, o libros de una teoría elemental sobre el feminismo. Entonces comienza a salir a Margaret Randall,
no sé quién. Kate Millett. Así, ni siquiera Kate Miller, eso viene Después. Después, exactamente. Bueno, pero Margaret Randall porque estaba más vinculada a la izquierda, entonces eso era un plus. Sí. Un exacto. plus en un momento en que los compañeros te decían que el feminismo o que las reivindicaciones de las mujeres, porque ni siquiera hablábamos exactamente de feminismo, era dividir, poner una cuña a la revolución. Eso era dividir a la clase obrera, era dividir a los revolucionarios, era conspirar contra los intereses del partido. Todo eso. Era así. Sí, así y era simple. O señalaban a las mujeres. Que, claro, bueno, sí, bastante. Bastante. Entonces, es increíble de cómo en este país, que fue, porque yo creo que no es un machismo de izquierdas o de derechas, es un machismo. Exacto, es cultural. Sí, es una enfermedad psicológica. Sí. Sí, es una patología. Y patológica. Sí. Entonces, para la juventud que nos oye, Margarita, tú como mujer joven, ¿cuál fue, por ejemplo, el intercambio que hayas tenido con un enamorado, con un compañero, sobre tu posición de mujer? Mira, yo creo que, ¿qué te digo? Habían inconsistencias, ¿no? ¿Verdad? Sí. Uno, el amor, de pronto lo idealizaba y había cosas que podías percibirlo en otros hombres, pero no en el que estaba a tu lado. Sí. Pero sí, yo creo que era simplemente, bueno, esta tipa es insoportable. Esta tipa es insoportable, no se puede hablar con ella. Sí. Porque de verdad que que yo recuerdo un intercambio intelectual sobre cuestiones de mujeres, no los recuerdo de ella, posiblemente los tuve. Pero serían tan esporádicos que no puedo ni siquiera agruparlos y guardarlos en la memoria. Sí. Bueno, era eso, esta mujer es insoportable. Sí, así era, claro. Entonces... O es demasiado pequeño burguesa, comenzaban a buscarte el pecado político y de clase. Sí, más sin embargo fuiste creciendo dentro de la sociedad y dentro de ese movimiento democrático. ¿Y cómo se llega del 14 de junio? No sé si fuiste militante del PRD. No fui militante del PRD. Pero estabas ahí por amistad. No por amistad. Yo creo que la figura de José Francisco Peña Gómez, que para mí sigue teniendo un valor inmenso, me hacía ver una especie de compendio, él como víctima de las cosas que yo rechazaba. O sea, en ese momento ya la izquierda se había debilitado enormemente, las divisiones, subdivisiones, casi como esporas. Esa era una cosa impresionante. Yo creo que el espacio político democrático se fue quedando vacío y yo creo que Peña Gómez lo ocupó de una manera impresionante. Yo recuerdo haberle dicho una vez a Peña Gómez, mira, Peña, porque tuvimos una relación muy cercana. Yo soy peñagomista en contra tuya. Claro. Pese a ti. Ahora, las discriminaciones de que fue víctima, el odio de que fue víctima, todo eso a mí me revelaba. Sí. Porque es que chocaba de una manera frontal con lo que yo pienso de la sociedad y del ser humano. Sí. Además de que yo creo que él era una persona, un líder político muy carismático, era un hombre que supo interpretar como nadie lo ha hecho en esta historia reciente dominicana, las necesidades de la población más vulnerable. Y de la clase media. Y de la clase media también. Y de la clase media. Hay algo que es importante en toda esta trayectoria que tú has tenido en tu vida, Margarita. ¿Cómo tú
podrías pensar de que se haya fragilizado, no tanto la izquierda, que se ha fragilizado, Mucho. pero yo diría la democracia, Sí. que es lo Porque- que más nos interesa. Porque tenemos, es una frase trillada, pero creo que válida, tenemos una democracia sin demócratas. Yo creo que el peso de la cultura trujillista es todavía se siente mucho el peso de la cultura trujillista. Somos una sociedad que no digiere los valores democráticos fundamentales. Y lo puedes ver en las discusiones que se dan en torno a cuestiones que ni siquiera son pasibles de que las acuses de rupturistas. Las tres causales. Por ejemplo, Sí, es increíble eso. el matrimonio igualitario. Bueno, el matrimonio igualitario ya es otro nivel de las cosas, pero nada, con una cosa mucho más simple. Que se trate de que en el Código Civil, del Código Penal que se está discutiendo ahora, no aparezca que los papás y las mamás tienen derecho a golpear a los niños. Eso es quitarle la patria potestad a la Sí. familia. O sea, un nivel de discurso tan retrógrado que te refleja claramente lo que somos como sociedad. Bien, quisiera yo ahora volver a nosotras las de entonces. A mí en este título me encantó las de entonces, porque entonces, primero, es una palabra castiza del español, maravillosa. En francés, c'est d'alors. Pero tanto el alors como el entonces se refiere a un pasado sin precisión de fecha. Es un entonces que tú sabes cuándo fue, solo desde la perspectiva de la memoria y de la psicología. Sí, exacto. Entonces, ¿quiénes eran esas de entonces? Porque fíjate, aquí hay algo maravilloso. Yo subrayé muchas cosas y Victoria también las subrayó. Presas de un temor que nos sonrojaba confesar incluso a nosotras mismas. Sabrina, Mabel y yo decidimos irnos a nuestra casa a esperar la orientación del partido que nos liberara de la incertidumbre, pero sobre todo que nos situara al margen protector de aquel voraginoso estallido popular que habíamos contemplado intimimadas, que nos calmara el erizamiento de la piel y el mal disimulado temblor que nos agitaba contracorriente del discurso de la heroicidad que nosotras también habíamos aprendido de memoria en el proceso de falsificación de nuestra propia vida. Explícanos esto. Creo que ese momento corresponde al 24 de abril. Exactamente. ¿Verdad? Creo que corresponde a eso. Quiero decirte, Delia, que yo no le he puesto jamás la mano ni los ojos a ese libro. Sí, pero tiene razón, porque antes pone, Peña Gómez había sido hecho prisionero. Sí, fue eso. Eso cuando corresponde. intentó difundir una proclama a través de la radiodifusora oficial que incitaba a la población a sumarse al contragolpe, y los militares sublevados en el campamento 16 de agosto estaban rodeados, aunque resistían con escasas esperanzas de salir triunfantes. Sí, corresponde ese día. Sí, yo creo que era un sentimiento general, posiblemente mucho más acentuado en las militantes que en los militantes. Aunque hay que decir que solamente un grupo de los dirigentes del 14 de junio tenían una cierta conexión con la conspiración en contra del triunvirato. Y era un momento de mucha desorientación, no sabíamos qué hacer. Yo creo que ahí hago decir a alguien un poco después que ella la llamó su dirigente máximo, o sea, su dirigente máximo inmediato, para decirle que esa no era la revolución de nosotros, o de ellos, de los protagonistas, no era la revolución de ellos. ¿Por qué? Porque lo cierto es que la integración
consciente de los partidos de izquierda se dio posteriormente, o sea, se dio varios días después de iniciado el proceso, cuando era tan obvio que la gente estaba respaldando el movimiento constitucionalista que no había otra salida si querían ser coherentes con todo el discurso político de dirigentes de masa, que hacerse conscientes de que tenían que participar de una u otra manera. Una gesta grande. Una gesta muy grande. Yo, la única, o sea, que yo recuerde así que tenía una vinculación estrecha con el movimiento constitucionalista era apellido Oscar Santana, que después murió asesinado por unos delincuentes, lamentablemente. Y tenía algún conocimiento porque su papá, que era un dirigente del PRD, pues sabía que algo se estaba cociendo. No sé hasta dónde, pero sí sabía que algo se estaba cociendo. Y bueno, y Oscar Santana tenía un cierto vínculo con esa situación. Pero era el miedo, o sea, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué está pasando? ¿Cómo respondemos a una situación que no estaba prevista? Exactamente. Y ustedes se fueron adaptando sobre la marcha, integrando sobre la marcha. Claro, donde cayera una. Sí. No era nada dirigido. No. Sí. Entonces, Margarita, ¿cómo pasas de la escritura de investigación, de la escritura periodista, porque también tienes un libro que es una antología de todas aquellas mujeres que participaron en la guerra? Es de un grupo de mujeres, tiene un sesgo ese libro, si yo lo escribiera ahora, lo escribiría de otra manera, pero ya eso es irremediable, ¿verdad? Sí, porque claro, sí. decía Ángel Heller que el tiempo Sí. es la irreversibilidad de los acaeceres. En consecuencia, eso yo no lo puedo remediar, pero tiene el sesgo de que casi la totalidad de las que yo entrevisto en ese libro de Mujeres de Abril, Sí. Las testimoniantes son mujeres del 14 de junio. Sí. O sea, Mujeres de Abril, que se encuentra todavía hoy posiblemente en la editora Santuario. No sé si en Santuario, yo sí estoy segura que en Efemérides Patrias se consigue. Sí. Ujú. Importantísimo para toda la juventud, porque a través de esas mujeres se ve todos los planteamientos de integración y los cuestionamientos. Sí, porque no es solamente no es un libro de entrevista ni es puramente testimonial, es un híbrido donde a cada es porque está tematizado el libro, entonces a cada tema le corresponde su propia introducción, que ya es una cuestión muy, muy mía, y que luego de alguna forma respaldan los testimonios. Uh-huh. Pero pasar de ahí a qué, a este atrevimiento que se llama nosotros entonces. Sí, un atrevimiento porque no estás escribiendo más. No, Delia. No. Eso fue para ti como una entrega. ¿Qué significó para ti escribir Nosotras las de entonces? Mira, yo creo que fue una idea que estuvo dándome vuelta en la cabeza durante mucho tiempo. Creo, quizás soy arbitraria cuando lo bato, pero creo que tiene que ver con la propia escritura de Mujeres de Abril y de todos los sentimientos que me provocó, porque Mujeres de Abril yo lo escribí para el 20 aniversario de la Revolución. O sea, recuperar esa memoria fue bastante conmovedor y conmocionante más que conmovedor, porque fue retrotraerme a esa época con una mirada no solamente mía, sino también de las otras mujeres, que era muy crítica y a veces dolorosamente crítica. Ya. Entonces, yo creo que ahí comenzó a gestarse en mí, a germinar la idea de escribir esto desde otra perspectiva. Sí. Desde otra perspectiva, que fuera un poco, aunque ahí hablan mujeres específicas, fíjate que no tienen nombre, para que sea cualquier mujer. Para que sea cualquier mujer. Entonces, mira, Margarita, para ir ya como recogiéndonos un poco, para mí, por ejemplo,
en la memoria de una post-dictadura. Para mí toda la gesta constitucionalista, la Revolución de Abril, me empata mucho con la República Española. Lo de ustedes fue específicamente una respuesta a una geopolítica propia, pero en ese movimiento constitucionalista, en esa revolución, se forjaron muchas personalidades. Obviamente. Fue forjadora de una identidad, porque creo que ser constitucionalista, venir de eso, es una identidad dentro de una dominicanidad ciudadana. Yo creo que sí. Como decir soy republicana es una identidad, Claro. dentro de una identidad española. Claro. Porque la gesta constitucionalista fue más que una guerra. Fue plantearse una ciudadanía. Cierto. Fue plantearse una manera de ser dominicano. Uh-huh. El dominicano ya no somos aquello. No vamos a hacer eso. Exacto. ¿Sí? Sí, es así. Yo creo que independientemente de sus resultados e incluso de su inicio tan difuso en términos políticos, los días y sobre todo los días después de la intervención norteamericana fueron acentuando no solamente una visión de lo que tenía que ser políticamente ese movimiento, sino también un sentimiento, que es a lo que tú te refieres, como un sentimiento de identidad. De identidad. Y no solamente de política, sino de identidad nacional. Son esos movimientos, por ejemplo, yo finalmente, como primera generación de francesa, aun siendo de origen española vasca, yo digo, je suis 68 tarde. Uh-huh. Si yo vengo de mayo del 68. Claro. Y eso significa posición política, pero cultura dentro de esa posición política. Exactamente. Entonces, ahí también la gesta constitucionalista significa también cultura, identidad, sí. como la república. Y no, además de que sí se dieron muchas cosas, yo no me atrevería a equipararla con la República, porque la República también tiene una historia antecedente que no la tuvo el movimiento constitucionalista, y que le dio unas características muy particulares a la República y a la guerra, a la guerra civil española. Pero sí yo creo que aciertas cuando dices que el movimiento constitucionalista creó una identidad política y creó una identidad social. Pues, queridos amigos oyentes, aquí tenemos el honor de compartir con Margarita Cordero. Para mí, una ciudadana que no bifurca, que camina recto y que tiene una trayectoria dentro de la comunicación social, política, que acompañó la democracia dominicana. Margarita, no seas tan humilde frente a mí, porque estuvimos conversando con un peñón de mujer dominicana que nos ha honrado con su presencia. Entonces, nosotros vestimos de música nuestro programa. Háblanos cuáles son, a partir de los 50 del siglo XX, tus autores o tus autoras o tu música preferida. En música, yo soy poco musical. Oye, sí, pero a ti te gusta, pero ¿te gusta bailar? ¿No te gusta bailar? Me gustaba bailar. Bueno, sí, me gusta bailar, pero entre el baile y escuchar la música hay una cierta distancia. Sí. O sea, el baile es una cosa muy del cuerpo. Muy del cuerpo, exactamente. La música es más del espíritu. Sí. No es que no me guste la música, es que bueno, de pronto uno se va deshabituando. Y claro, si me preguntas si tengo cantantes preferidos, pues sí, tengo, y están muy vinculados también a mi historia personal, política. Quizás me gusta más ahora
Sabina, y ando desfasada para los Sí, que sí, sí. muchachos que me están oyendo, Sí. que Silvio Rodríguez, porque yo creo que Sabina es un poeta urbano extraordinario. 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 Me encanta Jacques Brel, a ti. Sí. Bueno, él es belga, pero de todas maneras por ahí pero- andan emparentados, Oh, ¿verdad? pero por Dios. Por lo menos el idioma. Por Dios, Jacques Brel, en El Hombre de la Mancha. Oh. Aimé d'un impossible rêve. Oh, pues eso es terrible. Aimé jusqu'à la déchirure. Aimé comme moi je t'aime. Aimé ma dulcinée. Sí, es Oh, increíble. Jacques Brel. Sí, Por Dios. sí. Bueno, te digo, me gustan. Amy Winehouse, pero ya, ¿qué te digo? Ella era una extraordinaria cantante que simplemente, aunque yo no sé, yo me manejo con el francés, pero no me manejo con el inglés. Entonces, aunque yo no la pudiera entender, su voz Sí. me encanta, me sigue gustando. Bueno, pero yo mi tiempo libre lo ocupo más en la lectura. En la lectura. Entonces, tu autor predilecto universal. No podría decirte, Uno. no. Antonio Una. Lobo, Antonio Lobo Antunes como hombre. Annie Ernaux como mujer. Ok. Formidable. Pues aquí estuvimos con Margarita Cordero. Margot. Merci. Gracias, Margarita. Francofonía de las Américas. Francofonía des Amériques. Pues sí, claro que sí, Francofonía de las Américas, como siempre, aquí en Radio Fungló, de la radio de la proximidad, que también es mi radio, porque tengo un programa para ti, Caribe Somos. Pues, fíjense bien, en el 70 aniversario, ¿verdad?, de CRTV, donde tuvimos el honor de ser invitada, el director actual, Iván Ruiz, comentó de la necesidad y del proyecto de abrir y de internacionalizar la televisión dominicana. Esta es una idea que nos parece extraordinaria, que apoyamos y que aplaudimos, porque, Gustavo, venimos de un sistema audiovisual que es el sistema francés, que entendió a partir de los 80 que con la radio y la televisión se ganaba el mundo. De ahí nace Radio France International. Y a partir de este discurso del director Iván Ruiz, me vino a la idea que siendo este país un país miembro asociado de la francofonía de la OIF desde 2010, sí, por legitimidad histórica y lingüística, la televisión española es una fuente de convenciones, de contratos, ¿verdad?, posibles. No nos olvidemos, Gustavo, de la televisión y de la radio francesa. ¿Por qué? Porque aquí tenemos la representación de RFI y nosotros, Radio Funglode, somos una radio asociada y tenemos un programa de RFI en la Alianza Francesa de Santo Domingo, que da, ¿verdad?, las informaciones, el noticiero, y que hace temas con una antena local. Ahora bien, ¿por qué es importante este acuerdo eventual que haría CRTV? Porque tenemos al Caribe francófono aquí al lado. Tenemos a Guadalupe, tenemos a Martinica, tenemos a Guyán. ¿Qué significa Guyán? Una antena en América, porque es el departamento francés de las Américas que hace frontera con Brasil. Entonces, preocuparse, interrogarse, nutrirse de todas las posibilidades que podría tener la cooperación con la televisión de las islas francesas de ultramar. ¿Qué significa eso, Gustavo?
penetrar el Caribe por la vía francófona. Y penetrar el Caribe en departamentos franceses de las Américas, donde hay una comunidad dominicana binacional, es decir, los hijos de dominicanas y de dominicanos que se casaron con martiniqueños, martiniqueñas, guadalupanos, guadalupanas o guyaneses, y que ellos difunden y producen muchos temas de medio ambiente, de ecología, de energías limpias, de mercadeos, de botánica, de flora, de agricultura, que puede nutrir. Pero que nosotros también, Gustavo, les podemos vender programas dominicanos y podemos hacer penetrar la música, el arte dominicano a través de acuerdos y recibir de ellos. Entonces, a través de ese encuentro, ¿verdad? Y de ese lanzamiento de CERTV, me vino la idea formidable. Es decir, hagamos francofonía con CRTV y la televisión dominicana. Hagamos francofonía con el potencial audiovisual penetrando en el Caribe. CRTV a través de los organismos audiovisuales del Caribe francófono. Con ustedes, Delia Blanco, aquí en Radio Funglode, la radio de la proximidad, la radio que está en la cosa inmediata para que avancemos con esa idea de Caribe que tenemos aquí en Radio Funglode. Un Caribe contemporáneo, transversal, multicultural, multiexpresivo. Un Caribe que cuenta en un mundo global. Eso es lo que intentamos darte todos los sábados de 12 a 1 y todos los lunes de 8 a 9 p.m. aquí en Caribe Somos, porque el Caribe nos une. Mar y tierra adentro. Mar y tierra adentro. Pues fíjense ustedes que uno no termina de descubrir este país. Este fin de semana pasado tuve la oportunidad de hacer toda una trayectoria que va de Najayo a Nigua. ¿Y qué sucede? Que claro, pasamos por Palenque. Y en el extremo de la playa de Palenque, nos encontramos con una parte sumamente tranquila, de sillitas, sombrillas de guano frente al mar, en un lugar totalmente limpio, muy limpio, con un parqueo asequible, con unos muchachos que atienden sin ningún tipo de presión, ¿verdad? Y ese lugar se llama Cocolandia, Gustavo. Y ahí en Cocolandia, un baño inmediato en unas aguas sumamente limpias. Un lugar con gente humilde sirviendo, pero educada, presentable. Y un ambiente de paz total para las familias. Hemos visto muchas familias que pueden llegar y traer su comida y otras familias que van para la actividad total ahí dentro de Cocolandia, que sirven un pescado con moro de coco, con vegetales, en fin, un servicio atento en una perspectiva marítima donde tú ves toda esa bahía que coge el brazo de Najayo hasta el brazo de Nigua. Entonces, he ahí, Gustavo, un lugar más cerca de la capital
donde tú te puedes ir a pasar un día, ¿verdad? Clase popular, clase media alta, y decir, hoy no cocino, me voy a comer un pescadito a Cocolandia. Y el servicio, si tú eres comelón, te lo comes seguro, tú solo, pero si no lo eres, lo puedes compartir, porque sirven abundantemente y te dan coco en permanencia. Y allá me enteré que hoy mismo, autoridades de turismo van a ir por allá porque han llamado la atención por su limpieza, por su actitud y por su comportamiento. Entonces, como hay una perspectiva, ¿verdad?, de desarrollar el sur, pero que siempre se piensa en el sur profundo, y el sur arranca ya aquí después de Najayo Palenque, ¿verdad? Entonces ya ustedes saben, esta información es para los jóvenes que no están muy adinerados. Cojan su carro y tiren para Cocolandia, pero también para familias. Contigo, Delia Blanco, mar y tierra adentro. ¿Por qué? Porque el mar y la tierra es de todos. Y Cocolandia abre la posibilidad de acceso al mar para todos los bolsillos. Disfrútalo.